inicio súbito y que la mortalidad se produce dentro de las 24 horas posterior al inicio del evento o al inicio de los síntomas. Y produce un cambio brusco en el estado clínico, porque si bien podría llegar a tener una patología estructural, si nadie vio lo que sucedió, o no hay testigos, podría entrar dentro de este grupo. Bien, para tener presente, sí, en 2022 sí salió la reglamentación de la ley 27.159 con respecto a la muerte súbita, la cual trata el tema del sistema de prevención integral, fundamentalmente para tener presente la necesidad de establecer la obligatoriedad de contar con al menos un cardiofibrilador automático externo, ¿sí?, en lugares públicos y privados con concentraciones diarias de circulación superior a 1000 personas. Esto vamos a ir explicando más adelante por qué, pero lo más importante, la desfibrilación en menos de 3 a 5 minutos dentro del episodio de muerte súbita es lo que produce una disminución de la mortalidad. Aumenta la tasa de supervivencia del 50 al 70%. Es fundamental. Bien. Bueno, se establece todo lo que va a ser un espacio cardioasistido, ¿sí?, que va a estar con un personal capacitado, acreditado por una institución oficial, con señales para identificar dónde está el DEA, un protocolo de respuesta adaptada al lugar, todo esto asociado con un sistema de emergencia médica público-privado, con un buen funcionamiento para poder seguir la cadena de supervivencia de la emergencia, ¿sí? Y bueno, va a estar acreditado por el Ministerio de Salud y se va a hacer un registro nacional de eso. Bien. Lo más importante de todo esto es tener presente la cadena de supervivencia, ¿sí? El reconocimiento rápido e inmediato del evento, de la muerte súbita, y el pedido de ayuda, ¿sí? Iniciar la cadena de supervivencia, acompañado de un RCP precoz, inicialmente, al momento de tomarse el paciente y no responder, pero todo esto tiene que estar sumado con un desfibrilador que aparezca dentro de los 3 minutos, ¿sí? Porque eso es lo que nos disminuye francamente la mortalidad de estos pacientes. Y después continuar con la cadena, obviamente, con el sistema de emergencia y poder tener cuidado post-resucitación. Con respecto a la epidemiología, ¿sí?, son más bien estimaciones internacionales y algunas estimaciones a nivel local. Entre 20 y 140 muertes por cada 100.000 habitantes, produce alrededor, se podría estimar en la Argentina, si bien no hay datos específicos, 40.000 muertes año, ¿sí?, porque no se registran por muerte súbita, pero se puede estimar eso según la estadística anterior. Más o menos un caso cada mil personas. La muerte súbita cardíaca representa más de la mitad de todas las muertes cardiovasculares, ¿sí?, y más de la mitad de las muertes son pacientes con enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca. Es muy importante tener presente que puede ser la primera manifestación inicial de una enfermedad coronaria, ¿sí?, en la mitad de los casos, finalmente, y la mayoría de ellas ocurren de forma extrahospitalaria, ¿sí?, con lo cual la atención inicial es muy importante. La mitad de estos casos se presentan sin testigos o pueden estar durmiendo, retrasando el sistema de atención. Con respecto a la etiología, tenemos causas que son de cardiopatías estructurales, ¿sí?, y las que no son estructurales. Como decía, la mayor prevalencia se da en las que son de cardiopatía estructural, enfermedades coronarias, la cabeza, hiperamiopatía dilatada, ¿sí? Puede haber una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía ritmogénica del vehículo derecho, ¿sí?, una miocarditis, más allá de las en aquellas que estamos hablando son más bien crónicas en este caso, o las secuelas más bien, enfermedad de Chagas o las cardiopatías congénitas. Las primeras dos son las más frecuentes, por lejos. Y en aquellos casos que son cardiopatías que no tienen alteración estructural, ¿sí?, estamos hablando que son de mucha menor frecuencia, como pueden ser el síndrome de QT largo, el QT corto, brugada, ¿sí?, taquicardia ventricular, catecolaminergica, el síndrome de repolarización precoz,
la miocarditis, pero en su fase aguda, ¿sí? El Wolff Parkinson White cuando hay una preexcitación, una FA, y una conmoción cardíaca. Esto es menos del 5%, ¿bien? La frecuencia de cada una de ellas, como referí, 70% enfermedad coronaria, ¿sí? 15% sumando insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, y 5% estas son cardiopatías, Wolff Parkinson White, entre otros. Ahora, puntualmente hablando de la causa de muerte, en lo que es muerte súbita, ¿sí? Estos son, la etiología lo causa, sí, pero lo que termina desencadenando es una arritmia, generalmente, ¿sí? El mayor porcentaje son de causa arrítmica, comparándolas con las no arrítmicas, ¿sí? Y de estas se cree que inician con una taquicardia ventricular, ¿sí? Si bien son las pocas las que se detectan, se cree que la mayoría son taquicardia ventricular, ¿sí? Luego se transformarían en una fibrilación ventricular. Digo esto porque después lo voy a aclarar, ¿sí? Pero también se encuentran de causa, una fibrilación ventricular de causa primaria, ¿sí? Se origina con una fibrilación ventricular, estas son menos frecuencia, las sumamos las dos, son más o menos el 30%, ¿sí? Y después tenemos un 30%, es un poco menos en realidad, las que son de causa bradicardia, por bradicardia o por torsada de Pont, ¿sí? Bien. Bien, con respecto a las causas de muerte, lo inferimos más que nada por una interpretación intrahospitalaria, porque es cuando se puede detectar la arritmia, el evento desde el momento en que inicia. Y esto lo tratamos de extrapolar a la población general, claro, ¿no? Como la mayoría de las veces está relacionada con una lesión a nivel del miocardio, por un infarto de miocardio, por ejemplo, ¿sí? Esta desencadena la taquicardia ventricular, ¿sí? La cual se desencadenaría una fibrilación ventricular, que es la arritmia que habitualmente más se detecta al momento de haberse producido el evento, ¿sí? Y si pasa el tiempo, más allá de los 3 minutos, ¿sí? Empiezan a detectarse otras arritmias que serían una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque tiene todo que ver básicamente con lo que va a ser la sobrevida y la terapéutica que vamos a colocar, o más bien con la terapéutica y la sobrevida que esto nos va a generar. ¿Por qué? Porque la fibrilación ventricular, como decía, es el ritmo más frecuente que se detecta, por lo tanto ya pensamos que pudo haber pasado un tiempito desde que inició el evento, ¿sí? Recordando el evento como la pérdida abrupta de la conciencia, ¿sí? La falla cardíaca en un paciente previamente pensamos que está sano. Que la taquicardia ventricular es el ritmo de mejor pronóstico, pero que es el menos frecuente, ¿sí? Porque aparentemente está relacionado con los tiempos en la detección del evento, de la muerte súbita. Que la sistolia es el de peor pronóstico, y muy importante tener en presente que solo el 5% de las personas que tienen muerte súbita cardíaca extrahospitalaria sobreviven al evento. Realmente muy poco, ¿sí? Pudiendo lograrse mejorar esto, francamente, con las medidas apropiadas. Ahora, la mitad de estas personas, ¿sí? Este 5%, la mitad de ellas van a fallecer a los 3 años. Y esto tiene que ver con el tiempo en el cual se implementaron las medidas, tanto el RCP como en la desfibrilación. Con respecto a esto, el Consejo Europeo de Resucitación sostiene que la desfibrilación en los 3 a 5 primeros minutos del paro cardiorrespiratorio produce un aumento muy significativo de la supervivencia, o sea, hasta el 50 al 70%, o sea, estamos aumentando del 5 al 70, es muchísimo. Y cuando empieza a pasar por arriba de los 3 minutos, sí, la supervivencia disminuye a menos del 40%, bajando 10% por cada minuto. Por eso es fundamental el manejo inicial de estos pacientes en el extrahospitalario. Bien, con respecto al riesgo de una muerte súbita, ¿sí?
volvamos a lo importante, que el 70% son por cardiopatía, ¿sí? Son patologías que pueden ser prevenibles previamente, ¿sí? Que pueden ser diagnosticadas, ¿sí? Son pacientes que muchos de ellos no saben que la padecen. ¿Y qué sucede? Estos pacientes con problemas estructurales o no, ¿sí? Tienen un miocardio que está normal, ¿sí? El miocardio que está normal generalmente no tendría mayor inconveniente en continuar de esa forma, pero se ve expuesto a otras situaciones de estrés, ¿sí? Que generan inestabilidad de miocardio vulnerable. Estas situaciones pueden ser por isquemia, por perfusión, por fármacos, que son habitualmente cosas que se utilizan sin consultar, ¿sí? Problemas metabólicos, ¿sí? Problemas hemodinámicos. Y esta inestabilidad en el miocardio lo que produce son cambios en los receptores, los canales, las bombas, con una disfunción, provocando una disfunción electrofisiológica, y de esta manera facilitan la generación de arritmias, distintas arritmias, ¿sí? Por distintos mecanismos, anillado, de reentrada o automatismo. Al desencadenarse la arritmia, ¿sí? Como dijimos, más frecuente taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ¿sí? puede, puede terminar desencadenando, ¿sí? Una muerte súbita. No necesariamente la va a tener, ¿sí? Pero por lo menos puede manifestar a veces síntomas que uno por ahí no los percibe o no les da importancia en ese momento, como palpitaciones, tal vez un síncope, ¿sí? O cursa asintomático hasta el momento esto se encadene en un evento mayor. Por eso es importante estar atento a la sospecha. Respecto al riesgo de muerte súbita, ¿sí? Tenemos distintas patologías en distintas épocas de la vida de las personas con distintos riesgos. En sí, eh, la mayor cantidad de pacientes que fallecen por muerte súbita, o padecen una muerte súbita, ¿sí? Están dados por la población general, en una cantidad, es la cantidad más importante. Pero el tema es que el riesgo relativo con respecto a ello es que es muy bajo, ¿sí? Cuando pasamos el riesgo de la población general, realmente es extremadamente bajo. Pero al pasarlo por distintos grupos de riesgo, esto va aumentando, si bien la carga, digamos, de pacientes como las súbitas van a ser menores, ¿sí? Tienen mayor riesgo de hacer una muerte súbita. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente pacientes con factor de riesgo, una miocardiopatía dilatada, un paciente que tenga una alteración estructural ya diagnosticada, es un paciente que tiene riesgo para hacer una muerte súbita, ¿sí? Pero en términos generales no son los pacientes que más mueren por ello. Bueno, tenemos distintas patologías, síndrome de QT largo, sobre todo en pacientes entre 10 y 30 años, ¿sí? Algunas patologías que son asociadas, que no son directamente cardíacas, como la sarcoidosis y la amiloidosis, ¿sí? Tienen la miocardiopatía dilatada, ¿sí? Entre los 30 y los 60 años, 70 años, una mayor carga, generalmente por taquicardia ventricular. Y la enfermedad coronaria, ¿sí? Crónica, que empieza a aumentar a partir de los 40 años, y generalmente también empiezan con una taquicardia ventricular.